Lo primero es que es la primera vez que utilizo uno de estos, así que no sé si lo voy a controlar bien o no, ¿de acuerdo? Ya queda avisado por si hay un baile de diapositivas. Lo segundo, es una charla rápida, si no tenemos ni 20 minutos. Vamos a ver un poco de código. Una parte del código es de un proyecto en el que estamos es el señor de ahí, Dani, saluda, y yo metidos. Y otra parte de código lo he cogido de un artículo de Solutionex, ¿de acuerdo? Que cuando estuvimos aprendiendo cómo utilizar hooks fue uno de los artículos de referencia que usamos junto con el de Chapter 3 y Next Page para aprender cómo se funcionaba Hooks, ¿de acuerdo? Que era pues una API relativamente nueva. Me llamo Óscar, para los que no me conozcáis. Llevo en Drupal desde 2006, realmente, en Drupal.org desde 2007. Conocí Drupal 2002-2003, ¿vale? Yo no soy informático, bueno, sí, soy programador web, pero yo en realidad estoy licenciado en Historia y hice un máster en Información y Documentación en la Carlos III, porque a mí realmente lo que me gusta son las bibliotecas y los archivos. La informática es lo que me da de comer. Y hay un profesor de la Universidad de Teruel de documentación, hablando de arquitectura de información, estábamos hablando de gestión de conocimiento en Internet, me habló de Drupal, ¿vale? Y hicimos un pequeño trabajo de comparación en aquellos momentos, en aquella época, de cuáles eran los CMS que había interesantes. Por un lado estaba ya WordPress, estaba Drupal y había unos cuantos más, y la gran diferencia entre Drupal y el resto era el tema de las taxonomías, ¿vale? WordPress todavía sigue ahí, que quiere o no quiere gestionar las taxonomías tan bien como Drupal, no termina de conseguirlo, pero lo está intentando. Y a partir de ahí, pues yo ya empecé a caserear con el software libre, con Drupal, y hasta el día de hoy que estoy trabajando en Iberus como arquitecto software para proyectos Drupal, ¿vale? No. ¿Qué vamos a ver en la charla de hoy? Primero, ¿qué es Hooks? ¿Cómo se utiliza Hooks? Beneficios y Drupal 11, ¿vale? Porque cuando esta charla era un backup, en realidad, de otra propuesta de una chica que no ha podido venir a la charla, que se ha puesto enferma, y justo cuando me dicen a mí en la organización de la CAM, oye, te recuperamos como backup para dar una charla. Dije, venga, va, perfecto, la de Hooks. Y de repente aparece la publicación, no sé si habéis visto, de los hooks en Drupal 11, ¿de acuerdo? Y es como diciendo, pues vale, prácticamente lo que os voy a contar ahora mismo vale para Drupal 10, para Drupal 11 parece ser que ya tiramos con una cosa en core, aunque el módulo hooks hubo que parchear el core, la versión 9.3.5 creo que fue para que funcione el módulo, sin ese parche no funciona, ¿de acuerdo? Y luego veremos, pues eso, Drupal 11 un poco lo que se ha presentado. Vale, Hooks. Hooks es un módulo que tiene una API que lo que permite es utilizar programación orientada a objeto para instanciar los hooks de Drupal, ¿de acuerdo? Esto nos da una serie de beneficios. El primero de ellos, y para mí el más importante, es que en vez de utilizar el archivo .module de toda la vida, que lo hemos visto gigantesco, más gigantesco e imposible de mantener porque ahí había funciones helper, y todo lo que podíamos meter y más lo metíamos ahí, y mantener eso es horrible, ¿vale? Así que pasamos de una programación en espagueti a una programación orientada a objetos, lo cual nos lleva a que nuestros hooks van a implementarse como un objeto que es gestionado por la API de hook, y es la API de hooks, la que se encarga de instanciar los hooks que nosotros hemos indicado en la clase, ¿de acuerdo? Hay tres módulos más que hacen lo mismo que el módulo hooks, que es el Entity Events, el módulo hooks y el Event Dispatcher, ¿de acuerdo? Si algunos estáis en Slack de Drupales, más de una vez hemos hablado cuáles son los beneficios y parte buena y parte mala de que tiene cada uno de estos módulos, así que simplemente buscando en el buscador se encuentra. Yo más o menos todas las opciones las veo similares, simplemente es comodidad a la hora de hacer una cosa u otra, ¿vale? Pero por ahora no he visto, por así decir, esta funcionalidad es una funcionalidad que demuestra que es mejor que el resto de módulos, ¿vale? Así que a día de hoy, pues cada uno que use el que más le gusta. A mí el que más me gusta es Hooks, ¿vale? Me parece el más cómodo, el más sencillo.
Y en Drupal 11, pues si sale adelante el RFC, pues ya tendremos implementado una forma de invocar los hooks de una forma más orientada a objetos. Perdón, ¿ves? Ya empiezo a liarme. Código. Vamos ya directamente a hablar del código. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente vemos que cuando definimos en hooks una clase, la metemos en nombre del módulo, en este caso se llama Content Type Promotion, src, y dentro de src la carpeta hooks. Y ahí pues vamos a definir siempre dos elementos mínimos. Obligatoriamente o el hooks attribute alter o el hooks attribute hook, ¿vale? Estas dos clases, la primera nos permite instanciar un hook alter y la segunda, en la anotación, nos permite instanciar un hook, ¿vale? Se utilizan anotaciones, que es una de las nuevas funcionalidades de PHP 8, y esto simplemente es el nombre del hook que queremos hacer. La diferencia es que en este caso sería hook entity bundle info alter, no se añade el alter porque viene aquí anotado, y cuando es simplemente un hook, lo que queremos instanciar es entity update, ¿vale? Hooks por debajo ya sabe que esa anotación, el tipo de hook que estamos instanciando, y aquí es la función que se ejecuta al instanciar la anotación. Tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Luego, como podéis ver, pues tenemos que definir arriba las clases que se utilizan, porque al final no deja de ser una programación orientada a objetos, no es, ¿cómo se llama esto? Como en el punto module, que lo teníamos ahí todo mezclado. Es así de sencillo. Y lo más importante y lo que más me gusta a mí, que declaramos los type estrictos. Esto quiere decir que siempre tenemos que indicar el tipado que es. ¿De acuerdo? Tenemos que indicar si lo que estamos manejando es un array, una entidad, etcétera. ¿Vale? Otra cosa importante para que no nos dé error PHP stand es en las clases de hooks añadir un final al principio de la clase. ¿Vale? Esto lo que nos indica es que esto es una clase final y que no puede ser extendida. Se entiende que nosotros cuando estamos instanciando hooks, en principio en Drupal 7, 8, 9, 10, nada puede, entre comillas, extender un hook, así que tenemos únicamente el alter para modificarlo, ¿vale? Así que es normal que tengamos el final class. Si no, PHP stand no os lo va a dejar pasar este código. ¿Alguna duda de aquí? Vale. Otra cosa importante es que podemos añadir la anotación de dos hooks diferentes, podéis ver aquí el node insert y el node update, para ejecutar el mismo código, lo cual nos va a ahorrar también bastantes líneas de código, es bastante útil, ¿de acuerdo? Podemos tener incluso todo un... En vez de instanciarlo así en líneas independientes, podemos definir un array que sea hook, luego cada uno de los elementos sería un elemento del array, cada uno de los nombres de los hook, ¿vale? Para indicarlo. Y esto es tan sencillo, pues aquí ya lo veis, aquí simplemente estamos utilizando el implement node hook presave y sería también el node insert. Y aquí el remove excluded days from occurrence y aquí ejecutamos el código. Esto, perdonad, es un poco más, se ve peor, ya lo sé, pero es que no sabía cómo meterlo. Aquí simplemente es para que veamos, hay dos formas de trabajar con la inyección de dependencias en las clases de hooks, ¿vale? Una de ellas es, definimos aquí los elementos que vamos a utilizar, las clases, aquí definimos los atributos protegidos y aquí el constructor, ¿de acuerdo? Esto es código, por así decirlo, viejo, ya en las últimas versiones de Drush, cuando tú le pides que te construya un plugin o algo, ya utiliza la última versión de PHP y aquí ya te indica, pues eso, el protected y la variable, ¿de acuerdo? Eso sería la primera clase. Esto lo conocéis todos, una inyección de dependencias clásica. Luego definimos aquí, dentro del módulo, el YAML de eventos y que viene a ser lo mismo, es decir, la clase, ya veis, Drupal, PTurnNode event, hooks, event, unpublic hooks, los argumentos que son el database, el datetime y el logger factory,
Importante, tenemos que meterle en el tag el name hooks, ¿de acuerdo? Y la prioridad. ¿De acuerdo? Si queremos que varios hooks se ejecuten uno antes que otro, lo definimos mediante prioridad, ¿vale? Hay un módulo que creo que era el módulo Module que te permitía definir el peso de los módulos para, en función del peso del módulo, se ejecutaba un hook antes o después. Ahora lo hacemos aquí. Vale, y este es el código que he comentado de soluciones, ¿vale? Y aquí la otra forma de implementar la inyección de dependencia, en vez de utilizar los servicios, el constructor y el create. Instanciamos el container interface, ¿vale? Esto es la otra forma que tiene Drupal. Es decir, no hay nada que no hayáis visto hasta ahora en una programación orientada a objetos en Drupal. Importante para optimizar el rendimiento en este caso, del módulo hooks, en el service general del proyecto, añadir el parámetro hooks optimize a true, ¿vale? Esto lo que hace es que hooks se encarga de cachear las clases y hace que vaya más deprisa. Otra de las características importantes que tiene el módulo hooks es que nos permite hacer un replace de algún hook del proyecto. Imaginad que necesitamos modificar un hook, ¿vale? Del core. Hasta ahora lo habitual era parchearlo. Bueno, pues gracias al módulo hooks, esos hooks, realmente nosotros podemos utilizar la notación replace original hook. Aquí utilizamos el hook, el user login, el module name user, y todo lo que nosotros metamos aquí se va a ejecutar en vez de ejecutarse el hook user login del módulo user, ¿vale? Eso nos evita parchear core. Bien. Otra forma de indicar el peso de los hooks, en este caso, antes habíamos visto que utilizábamos el service YAML del módulo para la inyección de dependencia y para la prioridad. Si utilizamos el create, en cada uno de los hooks de forma independiente podemos indicar también la prioridad que queremos, ¿vale? Todos los que estáis quedándose un poco que va muy deprisa y demás, todo esto está en internet. Simplemente buscáis hooks module y veréis los ejemplos, veréis artículos en inglés, en castellano. Es decir, simplemente estoy haciendo un repaso de lo que ha sido, de lo que hice yo para aprender a utilizar el módulo, para empezar a implementarlo en proyectos, ¿vale? No tiene nada del otro mundo. Ahora lo importante, la chicha. ¿Por qué me gusta a mí hooks? Lo primero, porque puedes escribir código agrupándolo en funcionalidades, ¿de acuerdo? ¿Alguien estuvo en la charla de ayer de Ana Picón? Vale, pues ayer hubo una charla bastante interesante sobre vertical slicing, que es iba a decir una arquitectura, esa arquitectura de definición de código de software, en el que se plantea que cogemos nuestros proyectos y los dividimos en funcionalidades, ¿vale? Y entonces vamos trabajando por funcionalidades y vamos agrupando el código en funcionalidades. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si tenemos... Esto es un ejemplo típico de Drupal, ¿vale? Pero que se puede llevar también a otros proyectos. Si tenemos un tipo de contenido que se llama evento, pues todas las funcionalidades de ese evento las vamos a tener en un módulo, podemos ser nombre del proyecto _events, o content type events, o node events, ¿de acuerdo? Y las funcionalidades que desarrollamos, o los hooks que necesitamos instanciar para este tipo de contenido, nos los vamos a llevar a una o varias clases, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta, y no lo he indicado, que es que nosotros cuando instanciamos clases de hooks, podemos tener varias clases, una única clase para instanciar un único hook, o podemos tener una clase para instanciar varios hooks. Por ejemplo, yo que me gusta utilizar mucho los pseudofields, ¿conocéis los pseudofields? Vale, pues yo que me gusta utilizar los pseudofields, para instanciar un pseudofield necesitas usar dos hooks. Pues tengo mi clase de hooks, ¿de acuerdo? Donde instancio ambos elementos
Y así, el día de mañana, si tengo que retirar esa funcionalidad, es tan sencillo como borrar esa clase del código y no me tengo que ir, que si ahora esta línea, que si luego tengo que ir a esta otra línea, ¿vale? Es decir, podemos agrupar, funcionalidades o microfuncionalidades, una funcionalidad mayor en clases, de tal forma que tenemos encapsulado el código por funcionalidades. Eso es una de las cosas que me gusta a mí porque además hace que sea más mantenible el código. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues es lo que hemos visto antes, podemos reutilizar el mismo código para varios hooks. Simplemente instanciamos con las anotaciones los hooks que queremos utilizar y debajo simplemente el método de la clase que va a ejecutar ese hook también. Lo mismo. Si el día de mañana pues tenemos que separar ese código en uno o varios if, podemos, en vez de utilizar if, podemos, ¿cómo se llama esto?, meter más métodos, ¿de acuerdo? O incluso tener dos métodos privados y el método del hook, en función de si es A, B, instanciar uno u otro método privado, ¿vale? Y mantenemos el código siempre más legible. Lo que yo busco es evitar tener los hooks estos enormes que hemos tenido en Drupal 5, Drupal 6, Drupal 7, Drupal 8, gigantescos, que era, si es tipo de nodo evento, me haces esto, si es el tipo de nodo agenda, me haces esto, si es el tipo de nodo noticias, me haces esto. Con esto lo podemos separar, ¿vale? Y luego podemos invocar el mismo hook varias veces desde diferentes clases, ¿de acuerdo? Que puede darse el caso que yo necesite, en función de si hago un insert, tener un hook cron por lo que sea, si hago un delay, tener un hook cron por lo que sea, y cada uno de esos es una funcionalidad independiente de la otra. Por lo tanto, yo puedo tener para la clase donde estoy haciendo la funcionalidad de insert de mi tipo de contenido, un hook cron. Para la funcionalidad de borrar específica, porque a lo mejor cuando borro ese contenido tengo que hacer una petición a una base de datos o hacer una petición post a una base de datos para informar de ese borrado, tengo también el hook cron, etcétera, ¿de acuerdo? En cambio, antiguamente con nuestro código Spaghetti teníamos un hook cron en nuestro módulo para todo el módulo y ahí tendríamos que meter que si el if aquí, el if allí, etcétera, ¿vale? Por lo demás, se consigue un código más limpio, más mantenible, ¿vale? Y además, y esto sí que es lo verdaderamente complicado, o por lo menos para mí lo más difícil, es el nombre de la clase que sea lo suficientemente claro para entender la funcionalidad a la que representa cada clase cuando definimos una clase con hooks, ¿vale? Que a veces se consigue y otras veces no se consigue, no siempre es así. Y lo último, vamos a ver, es la propuesta de Drupal 11. Bueno, gracias a los sponsors, primero Iberus y Mainsite, que han sido nuestros sponsors platino, sin ellos no habríamos tenido posibilidades de DrupalCamp. Luego a los Gold, Silver y Bronce, ¿de acuerdo? Validea, Forcontu, Pantheon, Seguidor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, esperar. Y vámonos. Espera, no. Vale, pues básicamente lo que se va a hacer en Drupal 11, la propuesta viene a ser muy parecida. Se va a instanciar una clase, se van a utilizar las anotaciones, y aquí es hook user cancel, hook comment insert. Lo que yo todavía no termino de entender es el tema del order, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener un public function alter, ¿de acuerdo? Aquí el orden para cargar el orden de los módulos. A ver ya cuando empiece a funcionar cómo va a ser, pero como podéis ver es muy parecido. Es decir, tenemos un service, tenemos aquí los hooks. Lo importante de esto es que estos hooks de aquí no van a llevarse por ahora a programación orientada a objetos, sino que van a seguir instanciándose dentro del punto module, ¿vale? El install, el pre-install, pre-uninstall, el installed, uninstalled, el update name, required, esquema, etc. Pero básicamente lo que se plantea para Drupal 11 es muy parecido a lo que hemos visto de hooks en Drupal 10. Simplemente se tiene que terminar de
de definir bien, que esté ya para Drupal 11 utilizable, y ya tendríamos una forma más limpia, más legible y más mantenible a la hora de escribir nuestro código, nuestros proyectos. Y eso es importante, y también es importante que haya siempre un responsable técnico en el proyecto, porque no es solo que llevemos los hooks a programación orientada a objetos, sino que tengamos un conocimiento de qué es el vertical slicing para cuando hagamos nuestros proyectos avanzar también en esa dirección, ¿vale? Porque son dos caminos que se juntan y dan resultados muy buenos. Ya. ¿Alguna pregunta? Señor, que tenía que tener el micrófono ya a la mano. Hola. Hola. Nada, no sé si preguntar si has tenido la oportunidad de saber si estás usando el módulo hooks. Cuando llegue a Drupal 11 esto, ¿habría algún tipo de conflictos entre el módulo y el nuevo sistema de Drupal 11? No he dado tiempo de probarlo, ¿no? Todavía. Vale, gracias. Hola, hola. He visto que podías modificar, alterar un hook del core, ¿vale? La pregunta es, una vez que tú lo modificas, los demás módulos que tengas en el sistema, que van a llamar a ese hook, ¿pasan por tu definición de la clase? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Venga, animarse. Requisito mínimo para el versionado de Drupal, o sea, ¿tienen algún requisito mínimo el HUS para versión del Drupal? ¿Funciona para qué versión de Drupal mínimo? 9.3.5. Ahí no se van que no. Al final no nos vamos, ¿eh? Buena. Mira, una pregunta simplemente. El tema del replace que has comentado, ¿eso también va a estar disponible a partir de la versión 11? ¿Está previsto tener eso también? Pues en verdad. De la ISO. Que eso depende. Depende de lo que se acuerde. Vale, vale. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¡para afuera!